Hola, qué gusto saludarlos ya en este 19º domingo del tiempo ordinario, donde, como siempre, es la palabra de Dios que nos va guiando precisamente en lo que significa vivir como discípulos del Señor. Es decir, si la palabra de Dios es Cristo mismo, recordando ese pasaje que inicia el Evangelio según San Juan. En el principio existía aquel que es la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, cuando escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando a Cristo, que Él mismo es el que nos indica el camino para seguir como discípulos suyos. Y hoy en el conjunto de las lecturas que nos presenta la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús, encontramos precisamente la tríada tan conocida de las tres virtudes teologales, como las conocemos: fe, esperanza y caridad, amor, que se vuelven entonces las virtudes que sí, por una parte las recibimos de parte de Dios, pero por otra parte, como virtudes, nos toca a nosotros ponerlas en práctica. Y se volverán la clave distintiva de los discípulos del Señor. Por eso entonces ya escuchábamos cómo desde la primera lectura se va presentando cuando hablando de la liberación de Egipto del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, se dice que los hijos piadosos de ese pueblo que experimentó la salvación de Dios, es decir, esperaban la salvación de los justos, y entonces los cubriste de gloria a tus elegidos. Y por eso tu pueblo celebró la Pascua como ley sagrada, para que todos participaran de los bienes que les habías dado. Es decir, la celebración de la Pascua, como nos la presenta el libro de la sabiduría en este pasaje, es la actitud agradecida de quien ha experimentado la presencia y la salvación de Dios. Y de ahí podrá entonces surgir la fe. Es decir, la fe, como dice la carta a los hebreos, es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Es decir, si yo hice el primer paso, puedo voltear la mirada a mi propia vida. A lo mejor en su momento no lo vi, como si leemos el libro del Éxodo y el de Deuteronomio, no vamos a encontrar esta conciencia que sí nos presenta en cambio ya el libro de la sabiduría. A lo mejor en el momento que vivimos situaciones o circunstancias de nuestras vidas, no teníamos esa conciencia. Pero hoy podemos voltear la mirada y descubrir que incluso en los momentos difíciles, dolorosos, complicados, nunca nos faltó una persona, papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, esposo, esposa, algún otro familiar, un amigo, incluso un desconocido que nos permitió hacer frente a esas situaciones que contábamos porque ya las teníamos, pero se volvieron clave en ese momento, o incluso pudimos contar con ellas como una oportunidad de poder poner en práctica o de desarrollarlas en ese momento, cualidades, capacidades, oportunidades. Como entonces, de hecho, hubo cosas allí que aunque se presentaron los momentos difíciles, complicados, dolorosos, Dios se hizo presente a través de personas, de cosas o de acontecimientos. Tan es así que pudimos salir adelante porque estamos hoy en día aquí, porque si alguna de esas cosas no las hubiéramos podido superar, si esos momentos difíciles no hubiera habido el modo de salir de ellos, no estaríamos hoy aquí. Solamente el hecho de estar hoy aquí, de tomar conciencia de nuestro estar, de nuestro ser, en el hoy, en este día,
Significa que hemos podido salir adelante de esas situaciones, por muy complicadas que en su momento hubieran parecido, por mucho que pareciera que no había ninguna puerta abierta, salimos adelante y descubrir que hubo allí personas, cosas y acontecimientos, pero que al mismo tiempo somos capaces hoy, mirando hacia atrás, descubrir que hubo más que casualidad de que simplemente estuvieran ahí y poder descubrir allí la mano generosa del Padre que nos ha querido bendecir con ello, que nos ha querido salvar, como diría entonces el libro de la sabiduría en la primera lectura. Experimentaron tu salvación, cómo cubriste de gloria a tus elegidos. Y entonces cantaron himnos de acción de gracias. Y experimentarme, como diría el Salmo responsorial, dichoso el pueblo escogido. Y entonces, de esta certeza, y que los momentos difíciles no los hemos pasado una sola vez, ha sido tantas las ocasiones en que las hemos vivido y que en cuantos más años tenemos, más han sido. Y experimentar que de ellos hemos podido salir adelante, tenemos la certeza de que venga lo que viniera, haya lo que hubiere, el Señor va a estar. No sé qué vaya a pasar el día de mañana. Una enfermedad, un problema social, eh, muerte, un desastre natural. Son tantas cosas que podrían pasar, pero yo sé que el Señor se hará presente. Y entonces esa fe que se nutre de esta experiencia de Dios que ya he vivido, se vuelve la forma de poseer ya desde ahora lo que espero, que el Señor esté. Y de conocer las realidades que aún no veo. No sé qué va a ser. No lo veo haciéndolo, pero sé y conozco que va a estar. Y aquí entonces por eso entra también esa esperanza. Tu pueblo esperaba la salvación que le ibas a dar. Por eso en el Salmo decimos, en el Señor está nuestra esperanza. Como la fe es la forma de poseer desde ahora lo que se espera y de conocer lo que no se ve, esa fe se transforma en esperanza. Estoy esperando. Para ponerlo de alguna manera, ¿cómo es esa esperanza? Si yo necesito tomar un taxi y sé que en esta calle, en esa esquina, va a pasar un taxi, espero el taxi allí. Si no creo que por allí pueda pasar un taxi, allí no voy a esperar al taxi, me voy a ir al lugar donde crea que el taxi sí pasará. La fe también en ese sentido nutre la esperanza. Si ya verdaderamente he hecho la experiencia, y si no, es la ocasión, la palabra de Dios nos está invitando a eso, a releer nuestra propia historia, de redescubrir a Dios que ha estado allí presente, entonces puedo esperar, porque el que no espera, desespera. Y veamos, nuestra sociedad es una sociedad desesperada. Cuando vemos actitudes de violencia, no solamente de quienes causan la violencia, sino de quien se siente victimizado por esa violencia y reacciona con más violencia, es el que ya desesperó. El que dice, hay que hacer lo que se pueda. Aquí en este mundo el que no tranza no avanza, reza la ley de Carranza y otra más conocida ley de Herodes. Es el que ya desesperó. No está esperando en Dios. Y siente que lo único que hay es lo que él puede hacer por sus propias manos. Lo que no hagas por ti, nadie más lo va a hacer. Hay que rascarse con las propias uñas. Es el que ya desespera. E incluso sin quererlo, a veces queriéndolo, se vuelve en causa de mayor mal.
porque por luchar contra el mal se vuelve causa de mal. Se vuelve insulto por insulto, mala palabra por mala palabra, mala acción por mala acción. Todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Se han aprovechado de mí, ahora que puedo yo, también me voy a aprovechar. Es el que desesperó. En cambio, el que ha conocido que Dios ha estado, tiene fe, pues ya sabe que Dios actuará, no sabe qué, y está atento, espera a Dios que va a actuar. Y está atento para descubrir cómo va a actuar, qué personas, qué cosas y qué acontecimientos va a poner en su vida, para entonces aprovecharlos, valorarlos y hacerlos fructificar, que se junta a lo que entonces ya hablábamos en domingos anteriores sobre la oración. La oración del Hijo es la oración de fe, pero también de esperanza. Y entonces esto se transforma en algo concreto. No temas, le dice Jesús, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte esa fe. Que entonces esa esperanza de eso que ya sabe el reino nos lo ha querido dar, aunque no lo veamos. Entonces, estén preparados con las lámparas encendidas. Vendan sus bienes, den limosna, consigan bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Cumplir la voluntad del amo, diría también en la parábola que pone. Es decir, el que le cree al Señor sabe que está y espera en esa presencia de Dios. Actúa conforme lo que Dios nos ha dicho. En esto todos conocerán que son mis discípulos, en que se aman, se procuran el bien los unos a los otros, del mismo modo que yo los he amado. Pensan el mal a fuerza de bien, lo traducirá San Pablo. La caridad cristiana se vuelve eso. Los cristianos que nos volvemos artífices de paz. Y hoy que estamos siendo invitados ya desde varios domingos a luchar y a construir esa paz en una patria en la que vivimos tan desgarrada por tantas violencias, por tantas injusticias. Si desesperamos, nos vamos a volver artífices de mayor injusticia, de mayor violencia. Necesitamos ser artífices de paz. Solamente el que cree en el Señor, fe, y espera en Él, esperanza, actúa en consecuencia, caridad, y vencemos el mal a fuerza de bien. No ingenuamente, tenemos la certeza, como todos los ejemplos que narra la carta a los Hebreos. No es ingenuo, es certeza. Es la forma de poseer ya desde ahora lo que esperamos y de conocer lo que aún no se puede ver. No es ingenuidad, es certeza. Pero quien no le cree, no va a esperar. Y si no espera, desesperará. Hoy el Señor nos invita, a la luz de lo que también hemos estado escuchando y reflexionando los domingos anteriores, a creerle, voltear la mirada a nuestras propias vidas para redescubrir que Él ha estado. Y entonces, creyéndole que seguirá estando, esperar en su presencia, estar atentos. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Y esto se traduzca en actuar como Él nos ha pedido. Ser cristianos, ser verdaderamente discípulos. Para eso, contaremos con su alimento. Ese alimento, su mismo cuerpo, que además nos da su espíritu, que infunde en nosotros fe, la esperanza y la caridad, para que la podamos poner en práctica como virtud de nuestras propias vidas. Quienes estemos en la celebración estaremos escuchando esta palabra. Le oraremos al Señor pidiéndole esto. Y estaremos nutriéndonos con su cuerpo, con ese alimento, para poder, con esas tres virtudes infundidas en nosotros por Dios teologales, como virtudes, ponerlas en. Quienes por distintas razones todavía no puedan participar en la celebración, no dejen de escuchar la palabra de Dios. Como siempre estaremos poniendo a su disposición también el subsidio para orar en familia, o al menos personalmente, pero sobre todo en familia sería bueno.
escuchar esa palabra, unirnos en la oración, pídanle al Señor que pronto les conceda alimentarse de eso. Que tengan todos un muy bonito domingo. Que Dios les bendiga.